A estas alturas, tras tantos años de terminada la serie y con tantos de sus puntos habiendo sido analizados hasta el cansancio, ya no hay dudas de que Avatar, el último maestro aire, es una obra maestra como pocas. Ahora, el término obra maestra se refiere a una obra que supera su tiempo y continúa a pesar de todo, generando influencias cambiantes en nuestros pensamientos. No habla de la perfección, por lo que lo diré directamente. Avatar no es perfecta y hoy estoy aquí para mencionar quizás su error más grande. Vamos directo al punto. El error cronológico más importante de Avatar es que tanto en versión original como en el doblaje se menciona durante la coronación de Ozai que su padre, el Señor del Fuego Azulon, tuvo un gobierno de 23 años. Esta es claramente una equivocación de guión, ya que sabemos que el padre de Azulon, Sozin, vivió hasta el año 120 después del genocidio, es decir que vivió 2 décadas más hasta después de iniciar la Guerra de los 100 años con el genocidio. Entonces Azulon comenzó su gobierno en ese mismo momento, y sabemos que su reinado se extendió hasta 5 años antes de iniciar la serie, es decir, hasta el año 95 después del genocidio, estando por lo tanto unos 75 años en el trono, no 23. Sozin tuvo una larga vida, algo que no sabemos si es inusual o no para la época, ya que sabemos que Kyoshi, por ejemplo, vivió 230 años. Pero claro, era el avatar Kyoshi quien tenía su secreto de la inmortalidad, que podría tratar en otro video. Pero volviendo a Sozin, él vivió hasta los 102 años, y sin embargo, hasta lo poco que vimos de su vida, nunca lo vimos tener un hijo. Lo que nos lleva a pensar que, teniendo en cuenta que Azulon, al momento de su muerte, lucía de unos 90 años aproximadamente, entonces Sozin lo tuvo, teniendo en cuenta claro la guerra de 100 años de duración y la muerte de Azulon 5 años antes de que esta terminara, cuando Sozin tenía unos 105 años, lo cual es casi que imposible de siquiera imaginar, ya que en nuestro propio mundo un hombre de 105 años no podría tener un hijo, pero claro, este es otro mundo y podríamos imaginar varias formas de por qué él sí pudo tener un hijo a esa edad. La más obvia, al menos para mí, es que quizá pudo tener un hijo a los 105 años por haber vivido el paso del gran cometa, el cual pudo haberlo llenado de algún nuevo tipo de virilidad. Sea como sea, e incluso si le subimos la edad a Azulon y pensamos en que quizá murió cuando tenía 100 años, igualmente Sozin lo tuvo cuando él mismo tenía 95, o incluso si exageramos más y pensamos en que el Azulon que vemos en los flashbacks de Zuko Solitario tiene 110 años, entonces Sozin lo tuvo con 85 años. Pero pasa algo inevitable si le subimos cada vez más y más la edad a Azulon, y es que inevitablemente tenemos que subirle la edad en la que él tuvo a sus propios hijos, Airo y Ozai. A principios de este año 2024, los creadores de Avatar, Mike y Brian, estuvieron presentes en el debut de la tercera temporada del podcast Avatar Braving the Elements. Allí, Janet Barney, la conductora del podcast, les preguntó por la edad exacta de Airo y Ozai, ya que siempre se dijo que ellos se llevaban bastantes años. Sin embargo, en el libro Legado de la Nación del Fuego, no solo vemos una fotografía oficial donde vemos que Airo y Ozai lucen con edades más cercanas, sino que en el propio libro, Airo declara que en su juventud tuvo ciertos momentos competitivos con Ozai, algo que habría sido imposible si él hubiera tenido 20 o 30 años y Ozai era solo un bebé. Ante esto, los creadores de Avatar pusieron fin a todas las dudas, aunque plantando más dudas de hecho, y es que dijeron que Airo es, por lo menos, unos 10 años mayor que Ozai. Si tenemos en cuenta que Ozai tiene unos 45 años, entonces Airo tiene unos 55. Al por qué Airo luce más viejo, los creadores dicen que eso es porque todo el asunto del asedio y otras batallas no mencionadas lo avejentaron, poniendo de ejemplo que en nuestro mundo muchos envejecieron por causa de la pandemia del COVID-19. Esta respuesta podrá llenar el vacío de dudas para muchos. Para mí al menos me deja algo decepcionado, ya que una de las pocas cosas seguras que sabíamos de Airo era que tenía 65 años para los tiempos de la serie animada, pasando ahora a ser aproximadamente 10 años mayor que Ozai, y claro, de Ozai no sabemos su edad exacta, suponemos solamente lo de 45, así que Ozai podría tener 45 o 46 o 47 y por lo tanto Airo podría tener 55, 56, 57. Pero bueno, volviendo al punto del video, sí puede ser que Sozin tuviera una gran virilidad sobre sus 80 o 90 años y tuviera a esa edad a Azulon, con Azulon ascendiendo al trono con unos 20 años y gobernando por otros 75 hasta morir a sus 95 aproximadamente. Si su hijo mayor, Airo, tiene 55 años,
años, entonces Azulon lo tuvo cuando tenía unos 40, lo cual es una edad en la que un hombre puede tener un hijo sin problemas. A Ozai lo tuvo 10 años después, es decir, teniendo unos 50 años, lo cual también entra en la posibilidad de un hombre promedio. El mayor error cronológico es justamente la idea entera que sigue habiendo en torno a este tema de no saber exactamente en qué año nació Azulon y tener alguna pista de cómo fue posible que Sozin lo tuviera a tan avanzada edad, siendo, como dije antes, el impulso del cometa una posibilidad. Algunos fans han llevado este sinfín de dudas a otro nivel, proponiendo que quizá lo que nos está faltando es un Señor del Fuego más entre Sozin y Azulon, es decir, que Sozin haya tenido un hijo en su adultez, es decir, en sus 40 o 50 años, más o menos cuando conquista la primera de sus colonias, y que este, 50 años después, a poco de haberse producido el genocidio, haya tenido un hijo, el cual sería Azulon. Obviamente sabemos por la serie animada que Sozin es el bisabuelo de Zuko, por lo tanto meter una nueva generación lo convertiría en su tatarabuelo, algo que no parece probable vayan a hacer, pero la forma en la que se podría hacer no es tan complicada, y es que ha pasado mucho en todas las monarquías de nuestro propio mundo que haya generaciones perdidas, es decir, personas que nacieron para ascender al trono que nunca llegaron a ascender porque murieron antes, por lo que una forma de resolver todo esto sería simplemente diciendo que Sozin tuvo un hijo y que este tuvo un hijo, Azulon, y que el hijo de Sozin y padre de Azulon murió antes de poder volverse Señor del Fuego, por lo que Sozin le pasó el trono a su nieto, Azulon, a quien siempre trató como su hijo, y así es como lo transmitió a la historia, pues Sozin estaba negado a aceptar la vergüenza de que tuvo un hijo que no llegó a ser Señor del Fuego, ya sea porque lo venció una enfermedad o algo por el estilo, que obviamente a Sozin no le daría nada de gusto admitir. Personalmente no creo que se vaya a hacer algo así, solo nos queda aceptar que esa mención de los 23 años en la serie es un simple error que pudo suceder con cualquier otra cosa y ya está. Lo importante de cara al futuro sería que nos aclaren bien los años de nacimiento de cada personaje, saber sus edades exactas y así ya no se continúan generando estas dudas innecesarias. Si el video les gustó, los invito a dejarle su me gusta y suscribirse al canal. Yo soy Nico, esto es Legado Avatar, gracias y hasta la próxima.